Muy buenas noches, compañeros maestrantes, profesores y público en general que está escuchando este contenido audiovisual. Mi nombre es Luis David Casillas Dueñas. Estoy cursando la maestría en fisicoconstructivismo y fitness impartida en la Universidad del Valle de Zamora. La asignatura cursada se llama Endocrinología de la Actividad Física y del Deporte de Físico y Fitness, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. En esta presentación vamos a estar analizando un estudio, un artículo científico. Se trata sobre la adaptación metabólica en dietas bajas en carbohidratos. Este artículo fue recibido el 2 de marzo del 2025, aceptado el 29 de abril del mismo año y publicado el 2 de mayo del 2025. Adaptación metabólica en dietas bajas en carbohidratos. Bueno, para empezar, ¿de qué trata este estudio? Lo que se hizo en este análisis integrativo para entender a fondo los efectos que tienen las dietas muy bajas en carbohidratos en nuestro metabolismo, eh, fue combinar una revisión de varios estudios, varios artículos científicos con un propio ensayo clínico para ver de primera mano cómo el cuerpo aprende a usar las grasas y los cuerpos cetónicos como como su principal fuente de energía. Fundamentos de la investigación. ¿Por qué es tan relevante este tema? Bueno, en el contexto actual, las dietas muy bajas en carbohidratos, eh, que las llamaremos VLCD por sus siglas en inglés, se han vuelto una herramienta muy popular en la clínica y en el deporte para controlar el peso y mejorar el metabolismo. Lo fascinante para la ciencia es cómo logran que el cuerpo entre en cetosis nutricional, que es básicamente un cambio de combustible de estar usando azúcar. Se pasa a principalmente oxidar grasa. Con esto en mente, nuestro objetivo pues ya es claro. Primero hay que entender todo el proceso de adaptación usando tanto la información ya publicada con los datos de nuestro propio experimento. Y segundo, hay que probar la idea clave que es una adaptación no solo en un cambio, sino en una verdadera optimización que nos va a hacer más eficientes energéticamente sin depender tanto de los carbohidratos. Mecanismos metabólicos. Bueno, entonces, ¿cómo sucede este proceso a nivel celular? Todo va a comenzar con la transición metabólica. Cuando dejamos de darle al cuerpo una cantidad alta de carbohidratos, este va a buscar un plan B. En solo 1 o 2 días empieza a producir cuerpos cetónicos de forma masiva. Esto es posible gracias a la regulación de la lipólisis. Se activan ciertas enzimas que básicamente abren las compuertas a nuestra reserva de grasa para que puedan ser utilizadas como energía. Pero aquí viene lo interesante. Un cuerpo cetónico llamado BHB no solo como combustible, sino también es un mensajero. Esta es la señalización molecular. Esta enzima puede dar instrucciones a nuestros genes para que reduzca la inflamación y el estrés oxidativo. Finalmente el cuerpo se va a acostumbrar a estas adaptaciones enzimáticas y las células se vuelven expertas en quemar grasa, que me ayuda más, me gusta más llamarlo como oxidación, que sería lo correcto. Metodología del estudio. Mm. Ahora vamos a hablar de cómo se hizo esto de una manera rigurosa. La metodología tuvo dos partes principales. Por un lado, se hizo una revisión sistemática buscando en las bases de datos científicas más importantes desde el 2010 hasta 2023, empezando con casi 2.400 artículos tras aplicar filtros de calidad. Se quedaron con 47 estudios claves. Al mismo tiempo, se llevó a cabo un ensayo clínico.
Fue estudio de 12 semanas, 28 aleatorizados y doble ciego, donde se comparó un grupo en dieta muy baja en carbohidratos contra un grupo con una dieta normal, por así decirlo. Y finalmente, en el análisis integrado, se juntó toda la información usando métodos estadísticos avanzados para combinar los resultados de la revisión y un ensayo para tener una visión más sólida. Los resultados principales del ensayo. ¿Qué se encontró en el ensayo? Primero, el nivel de beta hidroxibutitrato, la acetona principal, aumentó en promedio 1,8 millones en el grupo de EBULSD, confirmando la cetosis. El cambio más drástico se vio en la oxidación de lípidos. El grupo VLCD aumentó capacidad para quemar grasa en un 38,2% a una diferencia estadísticamente muy significativa. Esto, pues, por supuesto, se reflejó en el peso. El grupo VLCD tuvo una pérdida de peso de 6,3 kilogramos, mucho más que los 2,1 kilogramos del grupo control. Y lo más importante es que la calidad bueno, el porcentaje de grasa disminuyó, demostrando lo que perdió fue principalmente grasa y no músculo. Fases de adaptación metabólica. Un hallazgo muy interesante es que esta adaptación no ocurre de un día para otro, sino que sigue un patrón que se identifican como tres fases. La fase temprana, que son las primeras 2 semanas, es donde puede aparecer la famosa gripe keto que se reportó en más de la mitad de los estudios, mientras que el cuerpo empieza a ajustarse. Luego viene la fase de adaptación. Entre la tercera y sexta semana, aquí el cuerpo se está volviendo más eficiente, aumentan las enzimas para quemar grasa y los niveles de cetonas se van a estabilizar. Y finalmente, a partir de la sexta semana, entramos en una fase estable. Para este punto, el metabolismo de las grasas ya está optimizado y vemos que incluso mejoran algunos marcadores de inflamación, algo que se confirmó en más del 80% de los estudios ya a largo plazo. Los hallazgos claves integrados, este, bueno, aquí es donde utilizamos todas las piezas del rompecabezas. En cuanto a la eficiencia metabólica, nuestro ensayo confirmó lo que ya decía la literatura. Estas dietas son muy efectivas para inducir cetosis y para disparar la quema de grasa. Sobre la composición corporal, la pérdida de peso que vimos en el estudio, esos 6,3 kilogramos no solo fue significativo, sino que se ubicó en la parte alta de lo que los estudios habían reportado. Un punto crucial es la heterogeneidad en las respuestas. No todos reaccionaron igual. Se encontró que un 23% de las personas fueron no respondedoras, es decir, que no perdieron mucha grasa, un porcentaje coincidente con otros estudios. Y a nivel de mecanismos moleculares, la biopsia del músculo que se tomó validaron que se veía en estudios de laboratorio la expresión de la enzima CPT-1, que es clave para quemar grasa. Implicaciones clínicas y limitaciones. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, los resultados respaldan que el uso de las dietas para tratar sobrepeso y sobre todo con personas con resistencia a la insulina donde se vieron mejoras claras. Sin embargo, y esto es muy importante, es que es necesaria la personalización. El hecho de que hay un 23% de no respondedores nos dice que no es una solución mágica para todos. Se necesita una supervisión y un plan a la medida. Y como en todas las investigaciones hay que reconocer las limitaciones de este estudio. 12 semanas es un buen tiempo, pero no es a largo plazo.
Además de nuestros resultados, son en personas con sobrepeso y no podemos decir que se va a aplicar igual para todos. También hay que comparar diferentes estudios para tener algo más concreto. Y en conclusión, este estudio básicamente demuestra que la adaptación a una dieta muy baja en carbohidratos es un proceso que ocurre en fases bien definidas y que tiene efectos positivos en el peso y en el metabolismo a corto plazo. Se confirmó que los cuerpos cetónicos son mucho más que energía, son moléculas que envían señales para optimizar al cuerpo y hacerlos una máquina más eficiente de oxidación de grasa. Por lo tanto, la implicación clínica es clara. Estas dietas son una herramienta muy potente para manejar el sobrepeso, pero la clave está en la supervisión profesional y un enfoque personalizado e individualizado, entendiendo que cada paciente es único. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y bye.